Era la chica de la sonrisa contagiosa, la londinense del este que logró pasar de Brick Lane a la telenovela más vista de Gran Bretaña. Cuando Gemma McCluskey apareció por primera vez en el set de EastEnders en el año 2000, su energía era electrizante. En el papel de Kerry Skinner, la alegre sobrina de Pauline Fowler, se convirtió rápidamente en una de las favoritas de los fans. Pero a diferencia del drama con guión de Albert Square, la vida real de Gemma no terminaría con una salida dramática ni una despedida entre lágrimas, sino con algo mucho más oscuro. En 2012 desapareció y, días después, fragmentos de su cuerpo desmembrado aparecieron flotando en las turbias aguas del Regent's Canal. Su asesino no era un desconocido, no era un fan, un acosador, ni ningún forastero retorcido. Era su propio hermano. Y no fue un crimen pasional, fue algo más escalofriante, algo que se cocinó a fuego lento, en silencio, durante años. Esta es la aterradora historia real del asesinato de Gemma McCluskey. Gemma McCluskey era el tipo de chica que hacía que la gente se sintiera importante. Sus amigos la describían a menudo como alguien capaz de entrar en una habitación y encenderla. Una chispa de calidez en el sombrío tejido urbano del este de Londres. Nacida en una familia de clase trabajadora de ascendencia irlandesa, Gemma era una de 5 hermanos y creció en un hogar donde la vida no siempre fue fácil, pero estaba llena de amor. Su madre, Pauline McCluskey, era el pilar de la familia, una mujer bondadosa cuya vida giraba en torno a sus hijos. Trabajó duro, alimentó sus sueños y sacó adelante el hogar incluso cuando el dinero escaseaba. Su padre estuvo ausente la mayor parte del tiempo, y gran parte del apoyo emocional provenía de Pauline. Su influencia se sentiría profundamente y trágicamente aún más tras su fallecimiento. Entre los hermanos McCluskey, Gemma era vista a menudo como la triunfadora, la que había triunfado. Su aparición en EastEnders pudo haber sido breve, pero era un orgullo en el barrio. Todos la conocían. Caminaba con seguridad, saludaba a los comerciantes por su nombre y le encantaba reír. Incluso después de terminar su tiempo en televisión, siguió participando activamente en eventos benéficos y mantuvo un estrecho vínculo con la comunidad. Pero entre bastidores, la vida en casa de los McCluskey se estaba volviendo tensa, sobre todo en lo que respecta a su hermano Tony. Tony McCluskey nació apenas un año antes que Gemma, pero sus caminos no podrían haber sido más distintos. Donde ella se sentía atraída, él estaba a la deriva. Mientras Gemma se dedicaba a la actuación, Tony cayó en una espiral descendente de dependencia del cannabis. Desde su adolescencia hasta la edad adulta, luchó por mantener un trabajo estable, pasando por trabajos temporales en la construcción, a menudo llegando tarde o no llegando. Sus amigos decían que era irascible, que se ofendía fácilmente y propenso a silencios melancólicos o arrebatos explosivos. Pero no siempre fue así. De niño, Tony había sido muy cercano a Gemma, al menos en sus primeros años. Los dos iban juntos al colegio, jugaban en el parque local y compartían chistes durante la cena, pero algo cambió en Tony tras la marcha de su padre y la adolescencia. Empezó a aislarse, y a medida que el cannabis se convirtió en parte habitual de su rutina, su comportamiento se volvió errático. Pauline intentó desesperadamente ayudarlo. Lo llevó a terapia antidrogas. Contactó con servicios sociales e incluso pagó de su bolsillo sesiones de terapia a las que rara vez asistía. Pero nada funcionó. En 2011, Pauline falleció tras una batalla contra el cáncer. Su muerte destrozó a la familia y dejó un vacío que nadie pudo llenar. Después, Gemma y Tony volvieron al piso de su madre en Pelter Street, Hackney. A primera vista, tenía sentido, 2 hermanos en duelo que se apoyaban mutuamente, pero en realidad era un polvorín. Gemma estaba decidida a construir una vida estable.
Ella trabajaba, ayudaba con la recaudación de fondos, cuidaba su apariencia y mantenía el piso ordenado. Tony, en cambio, se hundía cada vez más en la falta de rumbo. Pasaba horas jugando, fumando cannabis y durmiendo hasta tarde. El baño solía estar desordenado, y Gemma, harta, lo regañaba por dejar los grifos abiertos o no limpiar. Las discusiones se hicieron frecuentes. Sus amigos dijeron que Gemma les contaba su frustración. Quería que Tony se fuera del piso. Incluso empezó a considerar la idea de desalojarlo, pero estaba dividida. Después de todo, era su hermano, y a pesar de las discusiones, aún esperaba que él cambiara las cosas. Lo que ella no sabía, lo que nadie sabía, era que Tony estaba construyendo poco a poco un resentimiento que se volvería mortal. El 1 de marzo de 2012 era un jueves fresco en Londres. Los primeros indicios de la primavera se palpaban en el aire y Gemma McCluskey tenía un motivo para sonreír. Esa mañana estaba vestida y lista para un evento de alto perfil, la inauguración del nuevo Royal London Hospital en Whitechapel, donde estaría entre dignatarios locales y figuras de la comunidad que celebrarían la inauguración. Cuidaba su apariencia, peinada, maquillaje impecable, vestida con ropa oscura y accesorios. Las cámaras de seguridad del hospital la mostraban radiante con sus amigos, abrazando a los asistentes y posando para fotos. Estaba radiante. Nadie podría haber imaginado que sería la última vez que la verían con vida. Poco después del suceso, Gemma regresó a su piso en la calle Pelter. Eran aproximadamente las 8 p.m. Tony estaba en casa. Lo que sucedió después se conoce en parte por las declaraciones posteriores de Tony y las pruebas forenses. Se desató una discusión supuestamente por algo trivial. Tony había vuelto a dejar los grifos abiertos. Gemma, furiosa por el agua desbordada y el estado general del baño, lo confrontó. Según la fiscalía, amenazó una vez más con desalojarlo. Lo llamó una pérdida de espacio. Ese insulto le dolió profundamente. Tony, impulsado por el cannabis, una intensa sensación de incompetencia y años de ira contenida, estalló. Más tarde afirmaría que no recordaba lo que hizo, que simplemente perdió el control. Pero las pruebas ofrecen un panorama más claro y mucho más escalofriante. Se cree que golpeó a Gemma en la cabeza con un objeto contundente. El patólogo forense concluiría más tarde que sufrió un único y fuerte golpe en el cráneo. Probablemente murió rápidamente. Pero el horror solo estaba empezando. Tony no pidió ayuda. No alertó a los vecinos. No entró en pánico como podría hacerlo un hombre inocente. En cambio, dejó el cuerpo en el baño, cerró el piso con llave y fue a comprar productos de limpieza. Entonces, en el silencio de la noche, comenzó lo impensable. Tony McCluskey siempre había sido inestable. Sus allegados lo describían como un hombre irascible, de temperamento impredecible y con una dependencia del cannabis que se había descontrolado. Durante años había vivido con poca responsabilidad. Pero tras la muerte de su madre, todo cambió. El piso de Hackney que compartían con ella ahora pertenecía solo a Tony y Gemma, y para Gemma se suponía que sería un nuevo comienzo. En cambio, se convirtió en una prisión. Había asumido el papel de cuidadora, limpiaba lo que ensuciaba a su hermano, le insistía para que dejara de consumir drogas en el piso e intentaba impulsarlo hacia algo mejor. Pero Tony no quería nada mejor. Quería tranquilidad, control. Quería que su vida continuara sin obstáculos, incluso si eso significaba sabotear la paz de su propia hermana. Esa tarde del 1 de marzo de 2012, la discusión que acabaría con la vida de Gemma comenzó por algo trivial. Un fregadero. Tony había vuelto a dejar los grifos abiertos. El agua se derramó, empapando el suelo, lo que desencadenó otra pelea a gritos entre los hermanos. Pero esta vez, algo en Tony se quebró. La molestia se convirtió en rabia.
los gritos, en violencia. En su declaración posterior ante el tribunal, Tony afirmó haber perdido el control, pero las pruebas forenses revelaron una historia más oscura. Los investigadores creen que golpeó a Gemma en la cabeza con un objeto contundente y pesado, probablemente el borde de una puerta o un mueble. El impacto fue devastador. Le fracturó el cráneo y la dejó inconsciente o incluso muerta al instante. Pero el horror no terminó ahí. Lo que siguió no fue un acto de pánico, sino de cálculo. A lo largo de la noche, y probablemente hasta la madrugada siguiente, Tony McCluskey se dedicó a encubrir su crimen de una forma tan grotesca que dejó atónitos a los detectives más experimentados. Arrastró el cuerpo sin vida de Gemma al baño. Luego, con la puerta cerrada y el mundo exterior, como si nada hubiera pasado, comenzó a desmembrarla. Con un cuchillo de pan estándar, sí, un cuchillo de cocina diseñado para cortar pan, Tony separó metódicamente sus brazos, piernas y cabeza del torso. El nivel de desapego requerido para hacerlo es escalofriante. No fue un proceso rápido. Requirió tiempo, fuerza y la pura voluntad de tratar a su propia hermana como si no fuera más que un desecho del que deshacerse. Una vez terminado, Tony colocó los restos de su cuerpo en varias bolsas de basura de plástico negro. Luego metió algunos de los restos en una maleta mediana, roja y desgastada, una maleta barata que luego se haría famosa. Limpió el baño meticulosamente, incluso usando productos de limpieza, para limpiar la sangre que había salpicado los azulejos, el suelo de madera e incluso el inodoro. Pero los especialistas forenses encontraron posteriormente restos de sangre que se habían filtrado en las grietas, en los rodapiés de madera y en las juntas. Por mucho que frotara, no pudo borrar por completo la verdad. Para los vecinos no había gritos ni señales de caos, solo el tranquilo bullicio de la vida en un piso de protección oficial. Horas después, Tony salió del edificio arrastrando la maleta. Al principio, nadie pensó que algo grave pasara. Gemma era sociable y siempre estaba en contacto con sus amigos. Era activa en Facebook y hacía planes con frecuencia. También esperaba con ilusión los próximos eventos, incluido el cumpleaños de su ahijada. Pero el 2 de marzo de 2012, el día después de ser vista por última vez, guardó silencio absoluto. Su amiga y compañera de piso, Cherie, fue la primera en darse cuenta. No había tenido noticias de Gemma desde que salió de la inauguración del hospital el día anterior. No contestaba los mensajes. Las llamadas se iban al buzón de voz. Gemma había faltado a las cenas y no había ido a trabajar. Eso no era propio de ella. Al día siguiente, la preocupación se convirtió en pánico. Sus amigos lanzaron una campaña en redes sociales, publicando fotos de Gemma con peticiones urgentes de información. Se imprimieron carteles y se graparon en farolas de Shoreditch, Hackney y Bethnal Green. El mensaje era el mismo: Gemma McCluskey ha desaparecido. Por favor, ayuda. Y durante todo el proceso, Tony McCluskey cumplió su parte. Estuvo junto a Cherie mientras ella daba entrevistas emotivas, repartió volantes, recorrió las calles y apareció en las noticias. En un escalofriante vídeo se ve a Tony con la mirada vacía y un tono monótono, diciendo: «Estamos todos locos de preocupación. Es una chica alegre. No es de las que desaparecen sin más». La actuación fue casi convincente, pero empezaban a aparecer grietas. Tony cambiaba su versión de los hechos una y otra vez. Primero afirmaba que Gemma había salido del piso tras una discusión. Luego sugería que podría haberse escapado. La policía se fijó en su lenguaje corporal, nervioso, rígido, evasivo, y luego estaban las imágenes de las cámaras de seguridad. La noche en que Gemma desapareció, una cámara granulada captó a Tony saliendo del piso alrededor de las 2:30 a.m., arrastrando una pesada maleta. La hora era incriminatoria.
Los detectives intensificaron su atención sobre él. Mientras tanto, los equipos peinaban la zona en busca de cualquier rastro de Gemma. 5 días después de su desaparición, un hombre que caminaba por el canal de Regent notó algo extraño cerca de una compuerta. Una maleta que se balanceaba de forma antinatural contra la corriente. Parecía fuera de lugar, sospechoso. Cuando llamaron a la policía, sacaron la maleta del agua. Dentro había algo horrible, un torso, sin extremidades, sin cabeza, solo la parte principal del cuerpo de una mujer, envuelto en bolsas y metido dentro como basura. Una autopsia revelaría posteriormente que la víctima había sufrido un traumatismo cráneoencefálico contundente y que el desmembramiento se había producido post-mortem. Al día siguiente, 7 de marzo, los equipos de búsqueda localizaron más restos, piernas, brazos, y finalmente, el 12 de marzo, se recuperó la cabeza de Gemma. Los registros dentales confirmaron lo que muchos temían, pero no querían creer. La alegre chica de EastEnders ya no estaba desaparecida. La asesinaron y la persona que se unió a la búsqueda repartió volantes y habló con los equipos de noticias. Él fue el asesino desde el principio, 6 de marzo de 2012. Un viento frío agitaba los juncos a lo largo de las orillas del Regent's Canal, justo al lado de las bulliciosas calles del este de Londres. Era media mañana cuando un transeúnte, caminando cerca del camino de Sirga en Hackney, notó algo extraño flotando en el agua, algo fuera de lugar incluso para esa parte de la ciudad. Era una maleta, negra, hinchada y encajada contra el muro del canal, cerca de una compuerta. No solo estaba empapada, parecía demasiado pesada, demasiado hinchada, como si algo la obligara a mantenerse parcialmente a flote. Al principio, el hombre supuso que era equipaje abandonado, de esos que se ven abandonados de vez en cuando en la ciudad, pero algo en ella no le sentó bien. El hedor que desprendía era nauseabundo. Se acercó y luego retrocedió rápidamente. No era solo basura, era humano. Llamaron a la policía de inmediato. En cuestión de horas, llegó la unidad de policía marítima de la Policía Metropolitana, asegurando la zona con cinta azul y alejando a los curiosos mientras los buzos se adentraban en las gélidas aguas del canal. Lo que encontraron dentro de esa maleta quedaría grabado en sus recuerdos para siempre. Dentro estaba el torso desmembrado de una joven, sin brazos, sin piernas, sin cabeza, sin identificación, solo carne. Los restos habían sido metidos en la maleta junto con ladrillos en un intento de hacerla más pesada. Pero el asesino había subestimado la persistencia de los gases de descomposición y la flotabilidad del agua. La maleta había flotado, como un fantasma que emerge de las profundidades, negándose a permanecer en silencio. El descubrimiento conmocionó a la ciudad. Los medios de comunicación rápidamente retomaron la noticia. Torso humano encontrado en Regent's Canal. Surgieron teorías, relacionado con pandillas, víctima de tráfico de personas, un asesino en serie suelto, pero un nombre ya rondaba la mente de los investigadores. La ex actriz de EastEnders llevaba 5 días desaparecida. Su rostro estaba en todas partes, en carteles de personas desaparecidas, noticieros, súplicas de Facebook. Sus amigos habían organizado búsquedas públicas y vigilias, esperando un milagro. Ahora, el milagro parecía imposible. La ubicación de la maleta despertó sospechas inmediatas. El Regent's Canal estaba a menos de 10 minutos a pie del piso que Gemma compartía con su hermano, Tony. La policía ya lo había interrogado una vez tras su desaparición, pero él había afirmado que Gemma había abandonado el piso tras una breve discusión y no había vuelto. Ahora, las pruebas contaban una historia diferente. El torso fue llevado a la morgue para su análisis. Los patólogos comenzaron la ardua tarea de identificar los restos. Aunque no había cabeza ni una confirmación visual clara, la edad,
La constitución y el sexo coincidían con los de Gemma. Se aceleró la toma de una muestra de ADN y, mientras los investigadores esperaban los resultados del laboratorio, la Policía Metropolitana inició una inspección forense exhaustiva de la casa de los McCluskey. Esa misma noche se enviaron más buzos al canal. Peinaron el agua oscura y aceitosa con linternas y detectores de metales, buscando más restos. La lúgubre búsqueda continuó durante días. Pieza por pieza, el cuerpo de Gemma comenzó a emerger. 10 de marzo. Se encontraron brazos y piernas en bolsas de basura separadas cerca, cargadas con más ladrillos. 12 de marzo. El descubrimiento más desgarrador de todos, la cabeza de Gemma, se recuperó cerca del puente Broadway Market. Se determinó la causa de la muerte: traumatismo cráneoencefálico por objeto contundente. Probablemente un solo golpe la había matado. Se confirmó que el desmembramiento se realizó post-mortem, probablemente con un cuchillo de pan y en el reducido espacio de un baño doméstico. Para los investigadores, la evidencia era ahora incriminatoria. Revisaron cada cámara en un radio de 1 milla del apartamento de los McCluskey, escaneando días de grabaciones de cámaras de seguridad. Entonces lo encontraron. 3:42 a.m., 2 de marzo de 2012. Las cámaras de seguridad captaron una figura sombría, arrastrando una maleta grande y oscura por el sendero junto al canal. Era Tony McCluskey, sin expresión, sin pánico. Solo un movimiento metódico mientras empujaba la maleta hacia el agua. En ese momento, las piezas del rompecabezas encajaron. Tony había asesinado a su hermana. Luego intentó ocultarlo, literalmente, arrojando su cuerpo a las aguas del mismo barrio donde habían crecido. Pero Regents Canal no guardaría el secreto. En cuanto se identificaron los restos de Gemma, los detectives recurrieron a la última persona que la había visto con vida, su hermano, Tony. Al principio, Tony lo negó todo. Afirmó haber discutido con Gemma, pero que ella se había ido del piso esa noche y no había vuelto. Pero su historia no se sostenía. La policía encontró imágenes de las cámaras de seguridad de Tony arrastrando una maleta en la madrugada tras la desaparición de Gemma. El análisis forense reveló rastros de su sangre en el baño. Encontraron sus joyas escondidas entre sus pertenencias. Ante la evidencia, Tony finalmente se derrumbó. Admitió haberla matado, pero insistió en que no fue premeditado. Afirmó que perdió la cabeza durante una acalorada discusión, pero el desmembramiento, la ocultación y las mentiras posteriores pintaron un panorama diferente. El juicio de Tony McCluskey comenzó en enero de 2013 en el Old Bailey. Los fiscales argumentaron que no se trató de un acto impulsivo, sino de violencia sostenida y ocultación a sangre fría. Detallaron cómo Tony golpeó a su hermana con un objeto contundente, posiblemente una puerta o un cenicero, antes de dedicar horas a descuartizar su cuerpo. El jurado vio las inquietantes imágenes donde se le ve arrastrando por las calles la maleta que contenía su cuerpo. La defensa de Tony se basó en la responsabilidad atenuada. Afirmó sufrir psicosis inducida por el cannabis. Su equipo legal argumentó que su abuso de drogas a largo plazo había nublado su juicio y afectado su control, pero el jurado no lo creyó. Tras 5 días de deliberación, Tony McCluskey fue declarado culpable de asesinato. Fue condenado a cadena perpetua con un mínimo de 20 años. La muerte de Gemma conmocionó al Reino Unido. Los fans lamentaron la pérdida de una joven y prometedora actriz, pero aún más, lamentaron la brutal traición que sufrió a manos de alguien en quien confiaba. Sus amigos la describieron como generosa, cariñosa y llena de vida. Sus coprotagonistas de EastEnders le rindieron homenaje, y muchos asistieron a vigilias con velas en su memoria. Su asesinato también desató el debate nacional sobre la violencia doméstica, el maltrato entre hermanos
y los peligros ocultos de los conflictos familiares sin resolver. La historia de Gemma fue más que un titular trágico. Fue un recordatorio de que el peligro a veces vive más cerca de casa. El Regent's Canal es un lugar de serena belleza, bordeado de barcos estrechos, corredores y familias alimentando a los patos. Pero para quienes recuerdan a Gemma McCluskey, su sombra permanecerá para siempre. Cada año, desde su muerte, sus amigos y familiares se reúnen para recordarla. Recorren las calles que una vez conoció, encienden velas junto al agua y pronuncian su nombre en voz alta para que no se desvanezca en el silencio. Porque Gemma fue más que una víctima de asesinato. Fue una hija, una hermana, una amiga y una estrella. Y aunque su vida terminó en la oscuridad, su recuerdo perdura en la luz.